de ponencia y luego dejamos tiempo para las preguntas. Yo voy tomando nota de las preguntas para que al final entonces se las podamos hacer a los expositores. Entonces, pues sin más preámbulos, entonces iniciamos con la primera ponencia de la tarde, variables para un modelo integral de productividad. Entonces, esperemos que prestemos mucha atención a este importante tema. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, Gisela, te escuchamos bien. Bien, qué maravilla. Muy buenas tardes para todos. Cuando estemos proyectando, me dicen por favor si ven la presentación. Ya la estamos viendo, ingeniera Gisela. Listo, muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Monsalve. Soy maestra de tiempo completo, modalidad ocasional del Politécnico. Tengo una especialización en educativa. Sí, ingeniera Gisela, Sí, tenemos un poquitico de interferencia en la comunicación. ay, se está escuchando mal. Bueno, ¿y ahí qué tal? ¿Cómo va? Ahí mejoró bastante, sí, señora. Bueno, listo, perfecto. Listo, entonces continuamos. Este trabajo que yo quiero compartir con ustedes hoy hace parte de mi tesis doctoral, que es una tesis muy extensa. Entonces quiero como hacer primero centrarme en cuál es el contexto completo de la tesis y cuál es el objeto de nuestro encuentro hoy, de compartir este conocimiento. La tesis es la formulación de un modelo para medir la productividad en empresas industriales a partir de la integración de variables, no solamente exactas, que es a lo que estamos acostumbrados, sino también variables desde los factores sociales y humanos. Entonces, esa tesis, pues que es bastante extensa, divide el desarrollo de la tesis como tal en 3 grandes fases y a posterior a la tesis estamos en un proyecto de investigación que abarca otras 2 grandes fases. La primera fase como tal es la determinación del conglomerado de variables que se consideran necesarias en un momento determinado para la estructura del modelo de la productividad, de medición de la productividad en empresas del sector industrial, incluyendo no solamente variables exactas, sino variables también desde la complejidad. Obviamente, pues esto, uno diría, bueno, con un análisis cienciométrico y bibliométrico académico de las variables y de los elementos desde las ciencias exactas y sociales o desde la complejidad se incluyen, pero bueno, nosotros, mi director y yo tuvimos ahí un debate en si solamente era la academia, ya les voy a contar qué sucedió, y la elección de variables. En este momento, en esta charla, vamos a hablar de esta primera etapa. Sin embargo, luego de esa primera etapa, lo que se hizo fue integrar las determinadas en un modelo de medición de la productividad. A partir de la correlación de las variables se hizo la escritura de los protocolos y la formulación del modelo. Ese modelo parcial y ese primer modelo que sale en la tesis se validó en campo en una empresa grande del sector industrial metalmecánico en el Valle de Aburrá. Desenvolvente de datos contrastado con modelo categórico y contrastado con el modelo de la tesis. Bueno, ese fue como la segunda y tercera etapa. En nuestra primera etapa tenemos que para la elección de esos conceptos socioingenieriles que van de primera fuente al conglomerado de variables, pues yo me basé
En la experiencia profesional, pues ya que cuento con 23 años como maestra universitaria en las áreas de producción y estadística y 25 años como profesional en el área de producción donde desempeñé múltiples cargos en la ciudad y en el país. Entonces, a medida que yo iba avanzando en los años de profesión, yo siempre quise hacer un modelo de esta naturaleza. Entonces yo iba haciendo muchos grupos focales con amigos, compañeros, y iba tomando nota durante los años y se llegó el momento que lo estoy pudiendo pues, realizar este sueño. Con ese análisis cienciométrico y bibliométrico lo que busqué fue que obtener las consideraciones teóricas, los modelos conceptuales, los modelos matemáticos y los modelos cualitativos que influyeran en la medición de la productividad. Digamos que los primeros tres, consideraciones teóricas, conceptos y modelos matemáticos, son muy puntuales en la literatura y sí dicen medición de la productividad. Pero digamos que en los modelos cualitativos no aparece así, porque en las ciencias sociales y humanas no se mide así la productividad, más bien se cualifica al empleado o al trabajador para decidir su continuidad o un proceso de mejoramiento. A través entonces de ese análisis cienciométrico y bibliométrico, también dije, no es solamente lo académico, hay que anexarle a esto un tema de análisis y descripción de informes gubernamentales y no gubernamentales. Entonces allí entró una cantidad de información nacional e internacional, por citar alguno, por ejemplo, el DANE en nuestro país, o el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, CTA, créame, los ministerios públicos. De allí nos sale todo el conglomerado de variables, que son mucho más de 100 variables. Esas variables por mnemotecnia yo decidí nombrarlas con letras, ¿cierto? Con letras, y en cada categoría de variables un subíndice para las variables que están dentro de cada categoría. Entonces son grandes categorías de variables y dentro de cada categoría unas subcategorías. Bueno, ahí fue donde se dio el debate con el director de la tesis, porque él decía, es suficiente lo que se encuentra en la academia, en los científicos. Yo, no es suficiente, porque yo lo que quiero es demostrar que la realidad incluye otras variables, otros factores que no han sido tenidos en cuenta en la academia. Y bueno, llegamos a un punto de encuentro, un diseño de instrumentos para tres fuentes. Hicimos una triangulación, se hizo una triangulación a tres fuentes, a profesionales del área social y humana, a profesionales, a empresarios y empleados de rangos medios y altos del sector industrial, y a profesionales e investigadores docentes y recién egresados de ingeniería industrial, ingeniería de producción, ingeniería productiva y calidad, que trabajan en empresas industriales. Entonces, esos instrumentos, para poder tener pues como validez, se les aplicó una licencia Creative Commons, y los instrumentos fueron tridimensionales, bastante extenso como tal el instrumento, pero digamos que se contó con la colaboración de más de 200 personas y pudimos llegar al nivel que se quería. Bueno, entonces de toda esa primera fase, esos conceptos, ese marco teórico, ese estado del arte, y de la triangulación en campo de los profesionales en ciencias sociales y humanas, que fueron más o menos 15 profesiones diferentes en las áreas sociales y humanas, y más los empresarios, los empleados del sector industrial, los académicos, los investigadores y los ingenieros industriales y afines. Se logró concluir que en los factores sociales y humanos, yo preferí llamar las variables sociales y humanas, las preferí llamarlas factores. Para la investigación es un sinónimo factor y variable, pero por la naturaleza se le prefirió llamar factores y se dividieron en individuales y grupales. Esos individuales son aquellos factores que el ser humano tiene propios y afectan la productividad desde su yo, desde su comportamiento individual. Y los grupales son aquellos que a él lo afectan en el entorno de la sociedad o en su grupo familiar o en su grupo empresarial, en su contexto laboral o en el relacionamiento con la sociedad.
Y en las variables exactas, esas variables exactas están relacionadas con todo lo que tenemos en las empresas, los procesos y los recursos, aunados a las variables financieras, microeconómicas y al gobierno. Entonces, esas son las categorías macro. Y dentro de cada una de esas categorías, pues tenemos una cantidad de subcategorías. Como les contaba ahorita, pues yo preferí llamarlos con letras para hacer una categorización mucho más simple, más mnemotécnica, y que cuando el modelo estuviera siendo escrito, pues fuera mucho más fácil por simplicidad y por síntesis. Bueno, entonces en esas categorías de factores relevantes surgieron 4 subcategorías. Esas 4 subcategorías son énfasis en la persona, productividad de las personas, que es muy diferente, productividad de la organización, y los factores que modifican la productividad, ya sea de la persona o de la organización. Y allí nos salieron dentro de esas categorías unos relevantes que ya vamos a tocar ese punto. Esa triangulación que se hizo en campo pretendió, pues el objetivo que yo pretendía era que esas variables, ese montón de variables, esa multiplicidad, ese multifactorial, yo obtuviera una calificación por relevancia, pertinencia e importancia del mundo real, del entorno real. Y fue así como a partir de esa calificación, mediante clusterización y análisis estadístico, se pudo encontrar cuáles variables son más relevantes en ese momento determinado de la... Porque lo que se pretende con el modelo es que el modelo sea dinámico. El modelo es dinámico, por lo tanto, una variable puede tener una calificación diferente en un momento u otro para la organización. Y si esa variable, por ejemplo, es una variable negativa y la organización implementa una acción de mejora y cambia, entonces esa variable ya no va a restar al modelo, simplemente va a salir del modelo. Por eso será un modelo dinámico, será integrador y será flexible. Y en los procesos tenemos 9 categorías de variables: procesos, planta y medio ambiente, máquina, equipo de herramienta, mano de obra, financiero, empresa, organización, factor humano, sociedad, aunque es incluido en las exactas, cuando se mide, por ejemplo, cantidad de unidades producidas durante una hora por operario tal, ese es un factor exacto, el estado y otras variables que surgen. Entonces, en esta triangulación se demostró, pues yo quería demostrar que sí surgían otras variables predominantes y que surgían otras variables que no habían sido contempladas y que no las arrojó el análisis bibliométrico, como cuál, por ejemplo, la retención del talento humano. Se habla mucho de la retención del talento humano, pero no aparecía en ese análisis como tal. Bueno, para integrar las variables, pues lo que se hizo fue esa identificación de nuevas variables mediante la triangulación. Como les decía, los instrumentos fueron extensos, son un instrumento que una persona se podía demorar aproximadamente 25 minutos contestándolo, pero se obtuvo la respuesta muy positiva de 3 veces más la cantidad de variables que yo pretendí, que salieron de la parte académica, y la estimación por relevancia mediante clusterización y análisis estadístico. Ese análisis estadístico, ¿yo qué hice? Tomé como base también la ley de Pareto y la terminología o las técnicas de límites de control basados en Lean Six Sigma. Entonces yo tomé, bueno, yo me iba moviendo, si es con 2 sigma, acá si es con 3 sigma, cuánta cantidad necesito, qué tipo de, cuánto me muevo, cuánta confiabilidad voy a tener en la medición, si son válidas las variables que estoy tomando o no. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta figura, esa correlación de las variables desde las ciencias exactas y desde la complejidad en los 3 nichos, en la triangulación que se hizo. Entonces, en esta clusterización lo que vemos es unas variables más relevantes que las que vemos más oscuras y más grandes, que son los factores que uno creería. Ese factor sí es muy predominante, pero que cuando se hace la medición no lo es, o que cuando se hace la medición sí lo es. Bueno, y se obtuvo, por tanto, un conglomerado de más de 100 variables
divididas en los factores humanos y sociales, en individuales y grupales. Tenemos 14 factores individuales y 16 grupales. Y de esas dos primeras categorías hay 96 subcategorías divididas en factores a considerar desde la medición de la productividad laboral de las personas, A, B, C y D. Recuerden que así se llamaron esas 4 subcategorías. En realidad, miren que son categorías de categorías, son tridimensionales. Una primera categoría social o humana, una segunda categoría individual o grupal, una tercera categoría factores a considerar en categoría A, B y C y D. Entonces ahí ya son 96 y en esta clasificación nos salieron 2 nuevas variables que no se habían contemplado. En la parte de las variables exactas, que tenemos 9 subcategorías, ahí no hay una clasificación como primera, individual y grupal, no, son 9 categorías iniciales: procesos, planta, medio ambiente, gobierno, estado, y nos salen 9 categorías nuevas, 9 variables, perdón, nuevas, que no habían sido contempladas, como por ejemplo, el aporte al PIB de una organización o de un gremio, de una organización en específico al país, el aporte o la contribución en la disminución del gasto por la productividad mano de obra individual a la organización, que no hayan sido contempladas. Entonces ahí tenemos otro pool de variables bastante amplios también. Allí tenemos más de 100 variables, entonces estamos hablando de un conglomerado bastante fuerte. Como trabajo en desarrollo, ¿en qué me encuentro ahora? En este momento estamos porque estoy trabajando en un grupo de investigación del Politécnico y con unos estudiantes de pregrado por ahora en la medición en campo en 50 empresas, de las 100 y muchas variables en empresas del sector industrial. Primero, porque quiero simular mediante regresión canónica cuáles serían en este momento y en esas empresas las variables que tendrían una mayor confiabilidad de su peso relativo en cada categoría, para poder hacer la escritura del modelo matemático de una manera más acertada y que ese modelo matemático pueda ir a la par pretende a lo matemático, que lo más próximo es que será por ecuaciones estructurales. O sea, he tratado pues hacerlo por otros lados, pero no. Además, que por ejemplo, modelo parcial, factorial, modelo multifactorial, análisis envolvente de datos, no, ni siquiera un modelo de medición de la productividad multifactorial, que son los que usan los gobiernos muchas veces para cobrar los impuestos, los que nos muestra el DANE, por ejemplo, en los informes que se pasan mes a mes, pero no dan todavía para la estructura del modelo que yo quiero estructurar. Por ecuaciones estructurales, será un modelo flexible, innovador, dinámico, va a tener variables que suman, otras que restan, que irán saliendo o entrando al modelo dependiendo de su momento, de si están o no presentes en la organización, y habrá, por supuesto, unos factores matemáticos de corrección de la variabilidad del modelo. Y ya tenemos pues en el equipo un modelador, 2 modeladores, y tenemos una persona también desarrollador de software. Sin embargo, pues estoy muy interesada en que otras personas pertenezcan al proyecto, que otras personas se unan, profesionales, recién egresados. Vamos a vincular estudiantes de maestría y doctorado para que se unan a este proyecto y puedan desarrollar también su tesis. Muchas gracias. Preguntas, todas las que quieran.